Jóvenes, Dios les bendiga. Les traemos este resumen por si ustedes no han tenido tiempo de ver el video con la enseñanza de esta semana. A lo mejor están ustedes generando ingresos para su familia o han tenido algunas ocupaciones por causa de esta pandemia. La clase pasada estuvimos viendo cómo Moisés ayudó a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, de manera que como punto número 1 estuvimos viendo en esta clase que los levitas nunca fueron esclavos en Egipto. Como punto número 2 podemos ver en Éxodo 2:2 que a Moisés en el tiempo de su nacimiento se le nombra como hermoso. Sin embargo, cuando vemos el origen de la palabra hebrea es tov, que quiere decir bueno, lo que nos indica que Dios hace una comparación con el nacimiento de Moisés y el tiempo en el que Dios creó este mundo. ¿Recuerdan ustedes la frase que decía, y vio Dios que era bueno? De esta misma manera se refiere al nacimiento de Moisés. Imagínense que de ese tamaño tiene Dios planes para el pueblo de Israel. Punto número 3. Nosotros vimos en Éxodo 2, versículo 3, que la madre de Moisés lo puso en una arquilla, dice así el versículo. Sin embargo, cuando vemos la palabra hebrea es tebah, que quiere decir arca, y Dios compara también aquí lo que sucedió con el arca de Noé, de manera que así como vino salvación al mundo a través del arca de Noé, que se preservó la humanidad, la raza humana, de esa manera también, de ese tamaño es el nacimiento de Moisés. Dios compara el arca de Noé con lo que es aquí el arca de Moisés. Como punto número 4 vimos en Éxodo 2, versículo 6, que cuando la hija de Faraón recoge a Moisés del río, dice que se dio cuenta que él pertenecía a los niños de los hebreos. La manera en la que ella descubre esto es cuando lo revisa y se da cuenta que Moisés está circuncidado. Como punto número 5 vimos que la hija del faraón no estaba de acuerdo con las cosas que su padre hacía, mucho menos con la matanza de los niños, de manera que ella se volvió israelita. Vimos como en Primera de Crónicas 4:18 se mencionan los hijos de Bitia y de Mered. Bitia, esta es la hija de Faraón, y huyó de Egipto junto con el resto de los israelitas después de la 10ª plaga. Como punto número 6 vimos que Moisés huye a Madián porque había matado a un egipcio, y ahí conoce a Séfora, la que se convertiría en su esposa, una mujer cushita, una mujer negra. Como punto número 7 vimos que los madianitas y los israelitas son primos, son básicamente descendientes de Abraham, ambas razas, ambos pueblos, unos por el lado de Abraham teniendo descendencia con Sara a través de Isaac, y del otro lado Abraham con Cetura teniendo por hijo a Madián. Como punto número 8 vimos que Agar, la que fue sierva de Sara, era hija del faraón. Jóvenes, les recomiendo que en cuanto tengan tiempo, por favor vayan y vean el video completo, les va a ser de mucha ayuda, y además van a poder ustedes también tener bases más firmes para poder compartir esta enseñanza con las personas que tienen ustedes como amigos en sus redes sociales, con familiares y demás. Recuerden que los tiempos que estamos viviendo son tiempos en los que debemos de compartir la palabra del Señor. Hay gente que está como nunca antes dispuesta a poder escuchar de las cosas de Dios. Dios les bendiga.